lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos, 7:45. ¿Qué le pasa? Aquí anonadada con todo lo que uno lee. Patidifuso, circunspecto. Bueno, así mismo es esto. 7:46. Escuchamos a Fernando Villavicencio hace minutos. Aquí en este espacio practicamos, no predicamos solamente de dientes para afuera. Al asambleísta Cedeño, perdón, escuchamos hace minutos. ¿Qué dije? Asambleísta Cedeño. Villavicencio. Asambleísta Cedeño, no sé por qué dije Villavicencio. Asambleísta Cedeño hace minutos con su visión sobre esta intención de llevar a juicio político al presidente de la República. Aquí no decimos de dientes para afuera que somos plurales. Aquí somos plurales y lo demostramos en la práctica. Y vamos de una visión, la de la bancada de UNES, planteando el enjuiciamiento político del presidente. ¿Qué opina el oficialismo? La bancada de gobierno, la asambleísta Blanca Sacancela, tiene la gentileza de acompañarnos. Ella representa la provincia de Pichincha, pertenece a CREO e integra el bloque de Acuerdo Nacional. Asambleísta Sacancela, bienvenida. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Belkis, Fabricio. Un saludo a todos. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Ahí le seguí el sábado en su intervención. Estaba enojadísima usted ahí cuando intervino, sustentando el hecho de que no cabe llamar a juicio político al presidente. Cuéntele a la audiencia por qué desde su punto de vista no hay méritos para enjuiciar políticamente al presidente Lasso. Gracias, Fabricio. Pero quiero iniciar diciéndole que estaba no enojadísima, estaba indignada. Estaba indignada, Fabricio, por cómo se ha llevado el proceso y sobre todo por lo que se hizo a última hora. Recordará usted que todo este proceso del tema del Gran Padrino inicia con una denuncia de un portal digital que denunciaba supuestos actos de corrupción, una estructura en el sistema de las empresas públicas, y de ahí se desprende toda esta investigación. Esto inicia en la Comisión de Justicia, luego se crea 10 días después una comisión multipartidista. Esta comisión presenta un informe el jueves pasado que lo filtra intencionalmente a los medios de comunicación, y lo que recibe es el rechazo total por las conclusiones a las que llega. Se dejó de lado la investigación, se dejó de lado investigar o qué pasar con estas supuestas estructuras de corrupción en las empresas públicas, y lo que se enfocó el informe es en ajustar mecanismos y sobre todo causales para destituir al presidente de la República. Eso es lo que concluyó el informe. Aún más, se modificó porque se ponía, usted recordará, traición a la patria, y después, luego de todo el rechazo de la ciudadanía, tuvieron que cambiar. Y es más aún, y la indignación llega, ¿por qué, Fabricio? Porque en el mismo debate se dan cuenta que no pueden poner como uno de las, recordará usted que uno de los recomendaciones originales de ese informe decía enjuiciar políticamente al presidente por cohecho, concusión y peculado. No puede cometer las tres cosas a la vez. Así que una asambleísta externa de otra bancada presenta una moción. Nadie realmente en ese momento le puso mayor atención, porque ella decía eliminen 3 párrafos y elimínese una hoja del informe. Son 218 páginas, no sé si la mayoría se puso a revisar, pero yo sí me puse a revisar. ¿Y sabe cuáles eran los 3 párrafos y la hoja que pedía la eliminación de la asambleísta Patricia Sánchez? Era precisamente donde el informe hacía referencia al informe hecho por el Frente Parlamentario del asambleísta Villavicencio respecto del informe León de Troya. Informe que vinculaba a ciertos actores de la política de la bancada de UNES. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Fabricio? Si dicen que dentro de toda esta investigación han existido elementos, han recibido información, y que con eso ellos encontraban las causales para destituir al presidente, interesante. ¿Qué pasó con las personas que también son parte de ese informe, que son asambleístas de la Revolución Ciudadana? Simplemente hicieron caso omiso. Es más, a última hora dijeron no, se nos va a complicar. Por favor, mocione a otro asambleísta que se elimine. Eso es lo que ocurrió, Fabricio. Sabemos exactamente qué decía esa parte del informe que usted menciona no fue incluida dentro del documento final de la comisión ocasional. Claro que sí, Fabricio. Le digo, las 3 párrafos últimos de la página 141 habla acerca del análisis, motivación y lo que la Corte Constitucional se pronunció en el caso Glass. No quieren ni siquiera citar eso. Es el párrafo, los 3 últimos párrafos de la 141.
Luego, la 142, que es la que se pide que se elimine toda la hoja, obviamente habla de la corrupción de las empresas públicas, habla acerca de los órganos de control como el Servicio de Rentas Internas, habla también del asambleísta Fernando Villavicencio, le ponen como miembro de la bancada del Acuerdo Nacional cuando saben que eso no es así, y eliminan el punto 5 que es León de Troya. Así que sacan este informe denominado León de Troya del informe donde estaba inicialmente considerado y donde se decía que por esos temas se tenía que vincular al presidente de la República con alguna mafia. Fabricio, esa es la indignación no mía, sino de algunos, por la irresponsabilidad con la que se ha manejado. Sabemos todos que este informe no era necesario para enjuiciar al presidente de la República. Ustedes conocen, Belkis, Fabricio y la ciudadanía. Si quieren enjuiciar al presidente de la República, lo pueden hacer. Lo pueden hacer con las causales que consideren, si es que se cumple, y pueden hacerlo recogiendo las firmas. Pero lo que se hizo es un show más. Y yo hice alusión también al tema de cuánto le cuesta esto al país, Fabricio. Usted recordará, hace algunos meses yo estuve en su mismo espacio hablando acerca de algunos temas, especialmente del tema de la agresión, y usted decía, ¿es justo que los ecuatorianos tengamos que pagar por esto? No es justo, y tampoco es justo que los ecuatorianos y que la Asamblea haya estado paralizada casi 2 meses, enfocada únicamente en esto. 5 millones de dólares, porque la Asamblea le cuesta al país cada mes 2.5 millones de dólares. La comisión, que tuvo que contratar expertos, y como nosotros decíamos, todos estos impactos, ¿a qué nos lleva? A nada, Fabricio. A nada, porque pueden hacerlo sin tener este informe. Podían recabar las firmas, sustentar, pasar los filtros necesarios y seguir el proceso. Pero lo que se ha querido es detener. La Asamblea ha tenido 0 producción de leyes, hemos tratado más que exhortos, alguna que otra resolución, condecoraciones y demás. Eso no puede existir y esa no puede ser la respuesta de la clase política ante la realidad del país. Asambleísta Sacancela, bienvenida nuevamente. Así como usted ha mostrado indignación a propósito de este tema, los ecuatorianos también sienten indignación luego de que una vez que se conoció esta supuesta trama de corrupción, el presidente de la República no haya tomado mayor acción alrededor de este tema. Por poner un ejemplo, se ha citado desde un inicio a su cuñado, a Danilo Carrera, a quien veíamos defender su honorabilidad. Ahora hay por parte del presidente del gobierno esta apertura para que se lo investigue también, pero hubo una defensa a ultranza y eso también genera indignación entre los ciudadanos. De acuerdo, Belkis, con usted. Nosotros hemos sido claros y especialmente desde mi curul, nosotros hemos pedido información, especialmente a la Contraloría, Belkis. Nosotros estamos a favor de la fiscalización, desde luego. Nos preocupa, nos ha llamado la atención esta denuncia que hizo este medio digital. Debemos reconocer la labor periodística. Sería un error no reconocerla. Si existe esta investigación, la Fiscalía entiendo que ya está haciendo su trabajo. Y si es que existen sanciones, si es que existen responsables, tienen que pagar. Quien fuere, Belkis. Y en eso yo no voy a claudicar. Si es que alguien tiene una responsabilidad, la tiene que pagar. Porque eso no es únicamente por una persona o por cualquier vínculo que se pueda dar, sino esto es por el país. Ahora, el tema de que no se han tomado medidas y no se han tomado acciones, sí se han hecho. El presidente de la República ha mantenido reuniones y sobre todo algunas estrategias internas precisamente de estas empresas públicas para poder evitar. Yo decía también, ¿qué pasó con la Contraloría, Belkis? No puede ser posible que hayamos llegado a este punto en donde no se observó los contratos, en donde no, ¿qué pasó con los incrementos patrimoniales? ¿Qué pasó con las declaraciones juramentadas que se tienen que hacer y que supuestamente constituyen en los filtros para el control? Un ente de control ausente es el resultado también de todo este tipo de cosas. Y no podemos tener a una Contraloría que simplemente se dedique a hacer algunos tipos de recomendaciones, a levantar informes a otros elementos cuando pierde de vista los temas importantes. Sí, pero digamos, usted me dice que ha mantenido reuniones para buscar y tomar decisiones a la interna, pero daría la impresión de que el gobierno se demoró casi 2 meses y el propio presidente Lasso se demoró casi 2 meses en tomar una decisión, digamos, más directa, cuando le envía una comunicación el sábado a la fiscal diciéndole que el Ejecutivo ha dispuesto que el Ejecutivo entregue toda la información que requiera la Fiscalía e incluso, decía el presidente,
principal, pero no exclusivamente, sobre su cuñado, el economista Danilo Carrera. O sea, tal vez eso debió haber hecho el presidente la primera semana o después del inicio de la indagación previa el 9 de enero por parte de la Fiscalía General del Estado. El presidente se demoró y recién el 5 de marzo, el 4 de marzo reacciona, asambleísta Cancela. Bueno, recordemos también que se han removido a 11 de los altos funcionarios que estaban liderando este sector de las empresas públicas, que esa es una acción que fue inmediata y que no esperó 2 meses. Una decisión y la carta que envió el presidente es nada más la voluntad también que tiene el Ejecutivo para poder entregar la información que se necesita. Recordemos también que existen algunos actos de abuso de confianza que son claros y que se han dado. Porque cuando una persona incorpora en su equipo de trabajo a alguien, evidentemente es porque existe un grado de confianza mucho más allá también de los elementos técnicos y de rigor. Pero eso se ha dicho desde el primer día y la Presidencia de la República nunca ha limitado, la Presidencia de la República no ha cuestionado y tampoco ha cerrado las puertas para que se pueda entregar la información. El presidente lo que ha hecho es de manera formal comunicar a la fiscal, pero la fiscal no necesita que el presidente acepte o no. La fiscal cumple con su trabajo y ella puede pedir información cuantas veces necesite. Sí, de acuerdo en eso, pero claro, de todas maneras, sí es, digamos, un mensaje contundente que el jefe de Estado diga, estamos abiertos, vamos a colaborar, investigue también a mi cuñado. Mi punto es que el presidente en un primer momento pone las manos por su cuñado y ahora pide que lo investiguen. Y la percepción que ha quedado es que se realizan este tipo de acciones totalmente a destiempo. Puede ser que esos han sido algunos errores, digamos, que se han dado dentro de este proceso, pero nunca se ha dicho que no se investigue. Eso es importante, Belkis y Fabricio, y a la ciudadanía indicar. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde que la Fiscalía haga su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Que este trabajo y esta información que se entregó ante esta comisión multipartidista en la Asamblea Nacional, al haber sido eliminada de un plumazo el día sábado dentro del debate, no va a incorporar todos los elementos, porque si se investiga y tocan a nuestros amigos, que se tiene que investigar todo. Se tiene que investigar todo y estamos de acuerdo con eso. Entonces la Fiscalía va a tener un elemento que salió de la Asamblea Nacional a medias. Hemos conocido también que quienes trabajaron en este informe del Frente Parlamentario harán llegar a la Fiscalía y eso es importante. Y algo también citaba el asambleísta Vanegas dentro del debate el día sábado. Debemos recordar que quien tiene la labor de investigación es la Fiscalía. Nosotros podemos hacer control político, sí. Debemos hacer la fiscalización, sí. Pero no podemos tampoco atribuirnos funciones que le corresponden a la Fiscalía. ¿Tiene un trabajo enorme la Fiscalía? Sí. Nosotros respaldamos su trabajo, desde luego, y estaremos expectantes para que se lleguen a las sanciones pertinentes. ¿Cómo entiende usted o cómo lee el hecho de que la resolución del sábado, que yo he insistido en este espacio, a alguna gente no le gusta que haya esta explicación, pero es así? Las resoluciones de la Asamblea, este tipo de resoluciones no tienen efecto vinculante ni tienen efecto jurídico alguno, son resoluciones políticas o pronunciamientos políticos. Lo del sábado es un pronunciamiento político que no implica que ya inmediatamente va a haber juicio político, porque esto tiene que ser canalizado a través de la presentación formal ante gestión documental de la Asamblea, con la prueba documental y las 46 firmas al menos de respaldo. Pero siendo un pronunciamiento político, a mí en lo personal, y yo lo expresé en mis redes, me llamó la atención el número de votos. Hubo 104 votos. O sea, no es un pronunciamiento que contó justo con 70 votos o con 71 votos para decir que fue apretadito esto. Hubo 104. ¿Cómo lee usted ese pronunciamiento político de la Asamblea con 104 votos a favor de una Asamblea integrada por 137, pero me parece que estuvieron 125 al momento de la votación asambleísta? ¿Se cancela? Bueno, recordemos, estimado Fabricio, lo que usted dice es así, es real. No existe una vinculación de carácter jurídico, legal. Esos son escenarios políticos. A criterio de los legisladores, quienes han consignado su voto y de lo que hemos podido escuchar de sus declaraciones, ellos lo hacen como un exhorto para que el gobierno nacional comprenda de que es importante esta investigación. Como digo, desde luego que es importante esta investigación basada en una denuncia de un portal La Post. Lo que se concluye y con lo que se quiere justificar la salida nuevamente del presidente es otra cosa.
más que un golpe a nosotros, es un golpe al país, es un golpe al sistema democrático, es tratar de romper el orden constituido. Y lo que yo decía también en intervención, Fabricio, tal vez dejamos en segundo plano los intereses generales del país y nos apegamos a los intereses políticos partidistas de ciertos actores y de ciertos sectores políticos. Nosotros le seguimos apostando a la estabilidad política, al orden constituido, porque recordemos que también todo este tipo de procesos de desestabilización tiene efectos colaterales, como el tema de la afectación en materia económica y el tema de la seguridad jurídica. El hecho asambleísta Cancela es que este número de votos que pudimos ver el día sábado deja un mensaje importante respecto de esta postura mayoritaria en el Pleno de la Asamblea, más todavía cuando eventualmente de presentarse la solicitud de juicio político, este pedido podría prosperar en cuanto al dictamen de admisibilidad en la Corte Constitucional y luego seguir su curso en la Asamblea. Habría los votos en ese escenario para una destitución del presidente. Bueno, yo dudo que este número se mantenga para el siguiente proceso, para la siguiente etapa, en el caso de que alguien desee presentar este pedido de juicio político. Pero eso sí, me quiero ratificar, Belkis, y le agradezco por su pregunta. Si es que algún legislador cree que existen las causales para enjuiciar políticamente al presidente de la República, hágalo, no espere más. Hágalo, presente, sustente su pedido, consiga las firmas y avance en el proceso. Nosotros estamos convencidos en que lo que ocurrió el sábado es un pronunciamiento político, sí, pero no se van a mantener los mismos votos si es que este proceso avanza. Adicional a eso, la Corte Constitucional tendrá bajo su responsabilidad también el análisis y sobre todo dejar un precedente en materia jurídica. Algo de lo que hemos escuchado un poco de las causales es el tema de la comisión por omisión. Recordemos que esta figura es específicamente para ciertos actos y no para lo que se quisiera encasillar el juicio político al presidente de la República. ¿Vamos a estar expectantes de lo que avanza en el resto de días? Sí, pero también un tema de Belkis y Fabricio. Recordemos que existen las acciones por repetición y los asambleístas también tenemos fuero, sí, cuando somos asambleístas, pero también tenemos responsabilidad por los actos y decisiones que tomemos. Eso es importante que todos tengamos claros. ¿Por qué cree usted, asambleísta, que no se mantendría este número de votos ante un escenario ya de posible destitución? No se mantendría porque una cosa es votar por un acto y un documento netamente político, sin vinculación, y otra cosa es votar por la destitución de un presidente de la República. Esto querría decir que, usted integra el BAN y, por ejemplo, la asambleísta Diana Pesantes, me parece que integra el BAN, votó a favor del informe. No pasa nada con eso. Precisamente, Fabricio, su lectura es clara. Este es un documento político, pero eso no quiere decir que se va a mantener para una votación de un posible juicio político en contra del presidente de la República. Primero, porque no existe ninguna causal en la cual se le pueda acusar al presidente. Y segundo, porque evidentemente estamos hablando de destituir a un presidente de la República. Y esta constitución, la constitución de Montecristi, es una constitución que protege demasiado al primer mandatario. Tienen que pasarse algunos candados. Existirán las formas tal vez de querer forzar estos candados para poder lograr, pero aquí también es importante el mensaje de la ciudadanía. ¿Realmente les interesa llegar al poder? Está bien, háganlo a través de los sistemas democráticos. Nos dicen que es una salida constitucional, puede ser una salida constitucional, pero yo le pregunto, ¿cambiar de persona a otra persona es la salida constitucional? Creo que no. Nosotros creemos que esa no es la salida. Existen otras formas para poder mejorar algunos elementos y también que los actores como la oposición y sus aliados puedan dejar de actuar con resentimiento y con rabia. Y también actuemos con sentido común y sentido patriota. Correcto. Asambleísta Cancela, gracias por estos minutos para conocer su posición y la posición del bloque que usted integra sobre los episodios de este sábado y la posibilidad de llevar a juicio político al presidente. Muy amable. A usted, Fabricio Belkis. Excelente semana y un lindo día Internacional de la Mujer que viene en esta semana. Claro que sí. Muchas gracias a Blanca Cancela, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional, integrante del movimiento Creo. Ahí tienen ustedes las dos posiciones aquí en la radio. Primero, Fernando Cedeño de UNES, desde su visión, ¿por qué hay mérito para llevar a juicio político al presidente de la República? Blanca Cancela de el BAN, el bloque oficialista, integrante de Creo, ¿por qué dice no hay causales
para llevar a juicio político al presidente de la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.